Bienvenidos a esta videoconferencia Cuentoterapia, el arte transformador de los cuentos, con Carmen González y Ana García Capapey. Apreciadas amigas, bienvenidas. Hola Fernando. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a hablar de cada una de ellas, unas amigas muy cercanas acá a Colombia. Ana Isabel García Capapey es cuentoterapeuta, es escritora, es docente. A ella hace parte de nuestros asesores en promoción de lectura y alfabetización. Tenemos también a Carmen González, directora de EIDEP. También escribe, nos ha acompañado en muchas instancias también, y especialmente en procesos de capacitar a la gente de nuestro grupo y del encuentro de mujeres que escriben. Bueno, entonces para Carmen y Ana, un gran privilegio de contar con ustedes. Las invitamos a que nos compartan toda esta cosa tan maravillosa que es el mundo de los cuentos. Adelante, amigas. Bueno, pues ante todo, muchísimas gracias, Fernando. Para nosotros, bueno, yo creo que hablo en nombre de Anabel también, es un placer seguir, compartir, con promocionar la lectura y con todas las cosas que hacemos en Colombia y en Medellín en concreto. Entonces, bueno, voy a empezar yo con un cuentito muy chiquitito, realmente es un poema. Y bueno, y luego entre Anabel y yo vamos a ir llevando este conversatorio. Sí que solicitamos que las preguntas, igual pues, hombre, si hay alguna así como muy concreta, pues que la hagan en un momento determinado, pero si no las vamos a ir dejando para el final, porque igual durante el desarrollo de la charla se van respondiendo algunas de las cuestiones. Y también indicar un poco que este tema es muy extenso, entonces lo que hemos hecho es extractar la información un poquito más importante. Bueno, como he dicho, voy a empezar con un poema de León Felipe que se llama Sé todos los cuentos. Y es uno de los poemas con los que comenzamos muchas veces la formación porque resume un poquito el papel importante que tienen los cuentos en nuestra vida. El poema dice así: yo no sé muchas cosas, es verdad, digo tan solo lo que he visto. Y he visto que la cuna del hombre la mecen con cuentos, que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos, que el llanto del hombre lo taponan con cuentos, que los huesos del hombre los entierran con cuentos, y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. Yo no sé muchas cosas, es verdad, pero me han dormido todos los cuentos y sé todos los cuentos. Qué bonito. Bueno, pues ahora continúo yo. Bueno, como ha comentado Fernando, soy Anabel García Capapey y yo quiero continuar con otro poema que también nos parece siempre, este caso es de Gianni Rodari, nos parece siempre imprescindible para comenzar los talleres, como de una forma de decir cómo tenemos que estar al escuchar cuentos, ¿no? De qué manera tenemos que escuchar los cuentos, con esa oreja verde. Así se titula el poema, La oreja verde. Y dice así: un día, en el expreso Soria-Monteverde, vi subir a un hombre con una oreja verde. Ya joven no era, sino maduro parecía, salvo la oreja, que verde seguía. Me cambié de sitio para estar a su lado y contemplar el fenómeno bien mirado. Le dije: señor, usted ya tiene cierta edad. ¿Esa oreja verde le es de alguna utilidad? Me contestó amablemente: yo ya soy persona vieja, pues de niño solo me queda esta oreja. Es una oreja de niño que me sirve para oír cosas que los adultos nunca se paran a sentir. Oigo lo que los árboles dicen, lo que los pájaros cantan, las nubes, las piedras y los ríos que pasan. Así habló el señor de la oreja verde,
un día en el Expreso Soria Monteverde. Y así es como nosotras creemos que hay que escuchar los cuentos. Cuando contamos cuentos, generalmente, esto es para verlo también en los talleres presenciales, cuando decimos que vamos a contar un cuento, el cuerpo se relaja, la gente se acomoda, se quita las corazas y desde ahí todo entra muchísimo más fácil. Así que estas dos son las maneras en que creemos que hay que comenzar un taller. Sabiendo que hay cuentos para todo, como ha contado Carmen, y sabiendo que tenemos que escucharlos con la oreja de niño. Y ahora dejo de nuevo el paso a Carmen, que comienza ella este conversatorio, que me encanta esta palabra. En España no la utilizamos y es preciosa. Carmen. Bueno, yo comenzaría diciendo que tenemos una idea equivocada de que los cuentos son para niños. Y en realidad esto es es algo que apareció en el siglo XIX, cuando se empezaron a transcribir muchos de los cuentos que había oralmente y que decidieron hacerlos como para un público más infantil, y entonces fueron reduciéndolos a lo mejor en tamaño y quitándole partes que a lo mejor les parecían más violentas, moralizándolos un poquito, y entonces se tiene la creencia de que los cuentos son para niños. Pero nosotros defendemos que los cuentos no son realmente para dormir a los niños, son para despertar a los adultos, o en todo caso para despertar la conciencia, ¿no?, de las personas, y va destinada así a lo que es nuestro niño interior, ¿no? Con lo que vamos a abrir un poco las mentes, además de poner esa oreja verde, como nos dice el poema, para tener esa visión amplia de que un cuento puede llegar perfectamente, o de hecho tendría que llegar también a los adultos. Un cuento en realidad lo que nos dice es que si alguien tiene un problema y se pone en marcha para solucionarlo, va a encontrar a alguien que le ayude. Y si se deja ayudar, va a conseguir resolver ese problema y ser el rey, el soberano de su propia vida. Una de las cosas principales que tienen, sobre todo los cuentos de la tradición oral, es que nos hablan, o el lenguaje que utilizan es el lenguaje de los símbolos, de lo simbólico. El lenguaje de los símbolos también está en el arte, está en las parábolas, es un lenguaje metafórico. Entonces no podemos interpretarlo todo literalmente. Por eso muchas veces cuando hay tanta crítica con los cuentos de la tradición oral es porque los estamos interpretando literalmente y en realidad hay que interpretarlos simbólicamente. Y es por eso por lo que nuestra formación de cuentoterapia se basa sobre todo en el análisis simbólico de los cuentos tradicionales para llegar a ese consciente de lo que en realidad nos están diciendo los cuentos. Y así caemos muchos mitos sobre si los cuentos son monárquicos o son sexistas o son machistas o son elitistas, etcétera, porque realmente lo tenemos que interpretar con el lenguaje simbólico. Y otra de las cosas que son importantes en los cuentos tradicionales es que los personajes de los cuentos son arquetípicos. ¿Qué significa esto de arquetípico? Pues un arquetipo, que hay muchos que podrían estar relacionados con los arquetipos de Jung, un arquetipo sería un conjunto de características que asociamos a un personaje y lo asociamos de una forma inconsciente, pertenece al inconsciente colectivo. Yo muchas veces defino el inconsciente colectivo como si fuera una nube de información. Allí está toda la información y nosotros como antenas, depende de cómo tengamos nuestra Wi-Fi, como tengamos nuestra cobertura, nos conectamos con ese inconsciente colectivo y nos bajamos información, ¿vale? Pues para explicarlo así como un poco en plan ahora de la New Age esta que tenemos. Pues ese inconsciente colectivo nos podemos bajar esa información y podemos llegar a entender las cosas. Cuanto más amplia sea nuestra Wi-Fi, cuanto más cobertura tengamos con ese inconsciente colectivo, más nos va a poder llegar esa información. También decimos que los cuentos son como una obra de arte.
Bueno, pero voy a acabar con lo de los arquetipos. Cuando hablamos de que los personajes son arquetipos, es que, por ejemplo, hablamos del arquetipo que es el rey, o del arquetipo que es la bruja, o del arquetipo que es el príncipe o la princesa, ¿vale? Como arquetipo entendemos rey como, bueno, pues es esa persona que, que ya llegó al estatus máximo de su vida. No está simbolizando realmente a un rey como tal, o el estado más grande que puede llegar a una persona. En los cuentos hay reyes, reinas, emperatrices, zares, etcétera, porque en la época en la que se transcribieron los cuentos de la narración oral al lenguaje escrito, a lo que es la escritura, lo que había era monarquía, y por eso se escogen estos elementos de poder, pero eso no quiere decir que a lo mejor dentro de 200 o 300 años esos elementos de poder hayan variado y en vez de ser reyes y reinas tengamos, yo que sé, a presidentes y presidentas o, yo que sé, a promotores de lectura, por ejemplo. Entonces, es por eso por lo que los cuentos de la tradición oral pueden ser entendidos en cualquier parte del mundo, porque los personajes son arquetipos y esos arquetipos se entienden a nivel inconsciente colectivo por todo el mundo. Entonces, esto sería, dijéramos, como las bases por las cuales nosotros empleamos mucho los cuentos de la tradición oral. Sí. No solamente cuando nosotros estamos haciendo la formación de cuentoterapia, utilizamos únicamente los cuentos de tradición oral, sino que utilizamos otros dos tipos de cuentos. Un tipo de cuentos que serían los álbumes ilustrados, que ahora es una maravilla tener esos álbumes ilustrados, y el mensaje principal de los cuentos, de los álbumes ilustrados, es que transmiten una emoción. A esos cuentos, en cuentoterapia se le llaman cuentos hemosémicos, porque el significado es muy emotivo, llega directamente a la emoción, por eso lo llamamos así, son como emocionales. Y esos cuentos emocionales, esos álbumes ilustrados, nos llegan, dijéramos, al corazón, nos llegan a la emoción, se entienden con la emoción. Hay otro tipo de cuentos que son los que provienen de la filosofía oriental y que son cuentos que tienen como una moraleja tácita o implícita. Y esos van mucho a lo que es nuestra mente, nuestra parte más mental. Son esos cuentos que son de raciocinio y que cuando te los cuentas o te los cuentan o los escuchas o los lees, haces el símbolo de sí, no, eso es cierto, ¿no? Bueno, pues eso sería un cuento que iría al mental. Y a esos los llamamos monosémicos porque aunque tengan toda una trayectoria, el mensaje del cuento es uno y por eso le llamamos monosémicos en la cuentoterapia. Y por último, trabajamos con esto que os hemos comentado antes, que es el cuento de la tradición oral, que les llamamos polisémicos, porque tienen muchos significados. Prefijo poli de muchos, tienen muchísimos significados. Y de esos cuentos de la tradición oral, que hay miles, por no llegar a ya los millones, porque no sé si me pasaría, pero hay miles de cuentos de tradición oral de todas las tradiciones, escogemos un tipo de cuento que le llamamos cuentos de hadas, o no es que le llamemos nosotros, se llaman así, cuentos de hadas o maravillosos. Esos cuentos tienen la particularidad de que tienen un elemento mágico, que llegan a la fantasía, ¿sí? Y ese tipo de cuentos tienen la particularidad, entre otras, que acaban bien. Ese acabar bien significa que son eucatastróficos, como lo llamó, ahora no recuerdo, el que le dio este nombre de eucatastrófico, que significa lo contrario a la catástrofe. ¿Y por qué utilizamos ese tipo de cuentos? Porque no todos los tradicionales son así. Porque lo que nosotros queremos dar es un mensaje, queremos dar una esperanza, ¿no? Y queremos que esa persona tenga una posibilidad de solucionar su problemática. Porque una de las cosas principales que tienen los cuentos es que te puedes identificar con lo que le está pasando a ese personaje. Y si ese personaje tiene un problema similar al que tú tienes,
puedes ver cómo ese personaje resuelve la situación. Nosotros, cada persona, no tiene por qué solucionarla igual que el cuento. El cuento es un ejemplo. Cada persona puede darse cuenta de su problemática, sentirse identificado con el problema y puede hallar su propia solución. Y nosotros creemos que aquí estriba lo que es la potencia de los cuentos, porque no moralizan ni aconsejan, sino que educen la solución que tú ya sabes, que tú ya conoces. En esto actúan muchas veces como el coaching, ¿no? El coaching, si hay oyentes y hay espectadores que son coaches, sabrán que el coacher te hace siempre preguntas, pero nunca te da una solución ni nunca te da una respuesta. Es uno mismo quien se va dando sus propias respuestas. Y eso es lo que hace el cuento, encontrar tu propia solución a esa problemática. Otra de las cosas principales que tienen los cuentos de la tradición oral es que tienen como un ritual de apertura y un ritual de cierre. Ese ritual de apertura es como una fórmula que puede ser de muchas clases. Empieza pues, había una vez en un lugar muy lejano, pues señor, en el tiempo, aquí en España por ejemplo decimos en los tiempos de Maricastaña, ¿no? Y nos llevan a lugares muy lejanos, a que no es un lugar concreto, etc. Eso da paso al mundo de la fantasía. Es como decirle a nuestra mente, vale, ahora retírate porque vamos a ir un poquito más allá, ¿vale? Porque ahora llega, que no lo he dicho antes, estos cuentos de la tradición oral llegan al instinto directamente, ¿vale? Pues es como decirle a la mente, ahora retírate porque ahora voy yo a darle los mensajes al inconsciente para que eso que tú tienes ahí, que te está dando problemas o lo que sea, vaya al consciente. Y luego hay otro ritual que es el de salida, que es el que el colorín colorado, este cuento se ha acabado, o colorín colorete por la chimenea suelen coide, o vivieron felices y comieron perdices y a mí me dieron con la puerta en las narices. Todas esas fórmulas de salida, que nosotros les llamamos, es como decir, bueno, y ahora se cierra el mundo de la fantasía y de ese mundo nada nos podemos traer. Y ese ritual de entrada y de salida es muy importante hacerlo en los cuentos de la tradición oral, tanto si contamos para niños como si contamos para adultos, porque es como que abren y cierran el mundo de la fantasía. Es como si tú viajaras a ese mundo en el que todo puede suceder y luego volvieras de ese mundo. Lo que ocurre cuando nosotros estamos contando un cuento se interpreta desde otro punto de vista. Por eso muchas veces nosotros animamos a los adultos a no edulcorar los cuentos de la tradición oral, a contarlos tal como son. Porque en nuestro niño interno y nuestros niños reales entienden eso perfectamente, que es el mundo de la fantasía, y no lo confunden con la realidad. Y no hay una apología de la violencia. Lo que hay allí es un lenguaje completamente simbólico. Y también nos gusta recurrir a una frase que es de un libro que se llama La olla de oro de James Stephen y que dice que el corazón entiende hoy, a ver, lo leo porque si no me voy a leer. He descubierto que la razón no entiende hasta que el corazón escucha y que lo que el corazón sabe hoy, la cabeza lo entenderá mañana. Y el creador de la cuentoterapia, que es Lorenzo Antonio Hernández Pallares, que es un psicólogo y psicoterapeuta que hace 30 años que empezó con todo esto y que vio el potencial que tenían los cuentos en sus pacientes, tanto niños como adultos, y por eso creó una formación que se le llamaba cuentoterapia, porque aplicaba los cuentos a la terapia. Tomó esta frase y le dio otra vuelta y dijo que lo que el instinto supo ayer, el corazón lo sabe hoy y la cabeza lo entenderá mañana.
Por eso hay muchos de los cuentos que cuando los recibimos, y sobre todo los cuentos de la tradición oral, muchas veces como que no nos gustan, o como que nos dicen esto no me acaba de gustar lo que me está diciendo, pero en cambio hay algo que nos conmueve, que nos altera, ¿no? Porque está llegando directamente al instinto. Y el corazón puede saber cosas hoy y decir esto me gusta y no sé por qué me gusta. Es como un enamoramiento, ¿no? Primero te enamoras y luego le pones el razonamiento de que te has enamorado o de que te gusta esa persona. Y bueno, esto sería, dijéramos, no sé si me dejo algo importante, Anabel, pero dijéramos que serían las bases de cómo tendrían que interpretarse los cuentos o por qué nosotros los dirigimos tanto a niños como a adultos, ¿no? Y una de las cosas que hacemos mucho en cuentoterapia es que, aparte de que invitamos a la gente a escuchar con esas orejas verdes, es decirles, escucha los cuentos, cuéntalos, y ve, simplemente déjatelos sentir, sin poner razonamiento, porque cuando tú intentas ponerle razonamiento al cuento, le estás quitando todo su mensaje, le estás quitando todo su potencial. Y hay una cosa también importante, que es que hay muchas clases de cuentos. Como decía León Felipe al principio, ¿no? Tenemos cuentos para dormir, cuentos para miedo, cuentos para tal, cuentos para cual. Hay muchos tipos de cuentos. Y muchos de ellos muchas veces son que parece que digan cosas totalmente diferentes, ¿no? Pero precisamente porque problemáticas hay muchísimas. Y entonces tenemos que escoger el cuento adecuado a cada persona. ¿Qué hacemos en la cuentoterapia? Y esto es un proceso, esto no se aprende a lo mejor de hoy para mañana, ¿no? En la cuentoterapia lo que hacemos es ir cogiendo la sensibilidad necesaria para escoger el cuento adecuado a cada persona y a cada situación. Y hay muchas veces que lo hacemos intuitivamente. Es como decir, uy, ahora me ha surgido ese cuento cuando estoy hablando contigo y te lo voy a contar a ver si te resuena, a ver si te gusta o si lo puedes aplicar. Porque, y esto es otra cosa que me había dejado así como puesta un poquito en el aire, nosotros decimos que los cuentos son como obras de arte. Obras de arte como una pintura, como una obra de teatro, como un libro, como una pieza musical clásica o que nos llega. ¿Y por qué? ¿Por qué decimos que tiene este punto de obra de arte? Porque la obra de arte te ofrece el mensaje que tú necesitas escuchar en cada momento de tu vida. Es como cuando nosotros pues leemos un libro, vemos una película o escuchamos una música, en un momento determinado nos llega un mensaje, ¿no? La interpretamos de una forma diferente. Y al cabo de un tiempo eso ha variado y a lo mejor ya no nos gusta o ya no nos llega ese mensaje o nos llega otro diferente. Eso es una obra de arte. El que a cada persona le llegue un mensaje diferente y tal vez no solamente a cada persona, sino que a una persona determinada en diferentes momentos de su vida el mensaje le llega de otra forma. Por eso esta polisemia, por eso a cada persona cuando cuentas un cuento le llega una cosa diferente, unos resaltan una cosa, otros resaltan otra, y esa es la potencialidad, ¿no? Que además de ser una cosa amena, suave, cala muy profundo, porque nos puede dar mensajes muy potentes. Y por eso podemos utilizar los cuentos, antes decíamos que era cuentoterapia y que se aplicaba a la terapia, porque Lorenzo lo aplicó a sus pacientes, pero nos hemos dado cuenta que es que esto tiene una amplitud de campos increíbles. Lo utilizamos naturalmente en educación, se utiliza naturalmente en terapia, pero se utiliza, por ejemplo, para mediar en conflictos o para... nosotros tenemos, hace muy poquito se celebró en Medellín, diferentes aplicaciones que las personas que vienen a estudiar esta formación con nosotros aplican en sus propios trabajos casi de manera inmediata. En el primer taller ya tienen aplicaciones a sus puestos de trabajo.
¿no? Por la gran potencia que hay. Y precisamente por eso, porque ni aconsejan ni moralizan, sino que nos presentan un problema y cada persona encuentra la solución al mismo y crean consciencia. No sé, Anabel, si me dejó algo importante. Hay mucho, ya sé, pero... Creo que ha quedado muy claro lo más importante. Esto es, como comenta Carmen, es enorme. O sea, bueno, pues son 10 talleres de formación y varios especiales. No lo podemos resumir en una hora, sería imposible. Pero lo básico, para que entendáis, yo creo, un poco en qué consiste esta formación, creo que está expuesto ahí. Y después, en el turno de preguntas, pues también se puede seguir profundizando un poquito más, pero en fin, yo creo que eso es importante. Hay algo que a mí me gusta respecto a lo que has dicho también, que a mí me gusta siempre comentar, que el cuento, me parece como un símil que se ve muy claro, sería como el simulador de vuelo de un piloto. O sea, uno entra en el cuento y puede vivir esa historia, puede transitar por sus miedos, puede encontrar la forma de salir de un problema, buscar soluciones sin tener que vivirla realmente. Quien dice un cuento dice una novela, dice una canción, una película, todo lo que sea relacionado con las historias. No sirven para vivir por otros lo que realmente, y podemos encontrar, como decía Carmen antes, la misma solución que el protagonista o otra diferente. Pero lo que al protagonista le pasa, nosotros lo vivimos. Y lo vivimos como él, con miedo, con intensidad, aun sabiendo que estamos dentro de un cuento. Pero es potente, tiene una potencia tremenda y por eso a mí me parece una herramienta maravillosa total. Y bueno, si te parece, Carmen, sigo ya. Un ejemplo, ¿no? Yo lo que es animar a utilizar los cuentos que ya están escritos, pero también a crearlos, a crear cuentos. Esto yo lo he trabajado mucho pues, con grupos de personas adultas mayores de 60. Y cuando propongo escribir un cuento, la inmensa mayoría de las veces todos me dicen, oh, yo no sé escribir. Y siempre les digo, eso no es cierto. Escribir sabemos todos, incluso aunque no sepas escribir, sabes contar, inventar. Esto lo sabemos hacer todos. El tema es atreverse. ¿Quién no le ha contado un cuento a sus hijos? ¿Quién no se ha inventado un cuento cuando ha venido un niño llorando? Una maestra me contaba una vez, y yo esto lo cuento siempre como ejemplo de la potencia de los cuentos, del poder sanador, que tenía un niño que se metía el lapicero en la nariz continuamente. Y ella le decía, mira que te vas a hacer daño, mira que un día te hará sangre, mira qué tal. Y el niño como si nada. Y ella se asustaba porque me decía, es que un día veía que se lo iba a sacar por el ojo. Entonces, un día le contó un cuento de un niño que se metía el lapicero en la nariz y aquello lo solucionó todo. O sea, a través de este niño, del cuento, pudo ver su propia historia. Y aquí hay una parte que a mí me gusta mucho de un libro que siempre recomendamos en los talleres y que en España es muy difícil de conseguir. Creo que, no sé si lo han vuelto a editar ahora, El poder de las historias. Carmen, que me lo prestó Carmen, pues nos lo hemos ido cambiando porque no lo hemos vuelto a encontrar, pero a mí ese libro me parece mágico. Si podéis conseguirlo, es maravilloso. Y nos cuenta cómo, cuando uno consigue escuchar una historia e identificarse con ella, es un primer paso para la sanación. Esto os lo diría cualquier psicólogo, cualquier terapeuta, ¿no? En terapia, cuando uno se identifica con su historia, es el primer paso. El siguiente sería ponerla en palabras, ¿no? Conseguir contar ese cuento nosotros. Es decir, lo escribo o lo pongo en palabras, lo cuento. Es decir, eso me pasa a mí. Y a partir de ahí ya, en el momento en que pones en tu propia boca la historia, ya es el viaje de vuelta a casa, ¿no? Esto lo cuenta en el libro con la historia de Ulises. Cuando Ulises naufraga, al final ya de su viaje, con los pocos compañeros que le han quedado, y una princesa, creo que se llama Nausicaa, le rescata y lo lleva al palacio de su padre, les cuidan, les dan ropa, alimentos, y por la noche, cuando van a cenar, un juglar cuenta la historia de Ulises. Ulises reconoce su propia historia en lo que cuenta el juglar y llora, pero no dice nada, se calla. Y al día siguiente, otra vez en la cena, el juglar vuelve a contar la misma historia y Ulises vuelve a llorar, pero en este caso le cuenta al rey quién es. Le cuenta que es el propio Ulises, o Odiseo, como le llaman en el libro, se lo cuenta y en este momento ha podido poner en su propia boca
lo que le ocurre, sus problemas y su historia. Y ese es el principio del camino a casa. En ese momento el rey le concede unas naves mágicas con las que en un pispás se presenta en Ítaca y ya acabó su viaje, en el momento en que ha reconocido su historia. Y por eso, bueno, os animo a escribir, os animo, aunque no sea literatura, o sea, cada uno escribe como sabe y puede, pero a un niño de 4 o 5 años eso, por ejemplo, no le importa. Lo que importa es que realmente conectemos con su problema y con lo que siente. Y os voy a contar, a leer uno de mis cuentos, y bueno, os cuento, por ejemplo, La ventana mágica. A ver, sí, se ve un poquito. Y os cuento que este libro lo escribí para mi hija cuando todavía yo no sabía absolutamente nada de la cuentoterapia, porque mi hija tiene ahora 30 años y entonces tenía 5. Lo escribí porque pasaba de infantil a primaria y tenía, junto con otros 2 amigos que la escuché hablar en mi casa jugando, tenían mucho miedo de pasar al colegio de los mayores, de que les enseñarían cosas muy difíciles. Entonces, pues yo me di cuenta, el propio colegio la asustaba. Cuando íbamos y la llevaba de la mano, decía, ese colegio tan grande, ese recreo tan grande, no le gustaba nada. Prefería quedarse en su colegio y en su recreo pequeñito, donde se conocía, donde tenía toda su medida. Claro, yo pensé, ¿qué gano con decirle, mira, Elisa, en la vida hay que avanzar, no nos podemos quedar siempre en una etapa de la vida, tenemos que continuar nuestro camino? Esto con 5 años no lo entiende y yo creo que no le quito el miedo. Entonces se me ocurrió escribirle La ventana mágica, ¿no? Y creo que fue un acierto. O no tanto, porque ahora siempre digo, no sé si metí la pata o qué, vive en Austria, hace que no la veo con todo esto de la pandemia, pues no sé los meses y lo que me quedará hasta que la vea. Bueno, pues todo es muy complicado, pero yo siempre sabía y siempre quise que pudiera volar, ¿no? Que ella tuviese crecidas las alas para volar cuando tuviese que hacerlo y que siempre supiese que tenía un lugar donde volver. Y esa ha sido mi intención desde el primer momento. Os lo cuento, a ver si me veis bien desde aquí. Sí, Carmen, ¿tú crees que estás? Sí, súbelo cuando muestres eso. Igual te tienes que retirar tú para poderlo ver. No, perfecto. Ven. Sí. La ventana mágica. El curso estaba pasando muy deprisa. El grupo de los osos del Colegio Río Ebro empezaba a preocuparse. ¿Qué iba a ocurrir al curso siguiente? Habían terminado su ciclo de infantil y tendrían que pasar al colegio de los mayores y a su recreo tan grande y donde volverían a ser los más pequeños. Les enseñarían a leer y a escribir, sumas y restas y otras cosas muy difíciles. ¿Y si no eran capaces de aprenderlas? Y lo peor de todo, no estaría con ellos su profesora. Siempre habían estado con ella, desde que con 3 años comenzaron en el grupo de los patitos. Los conocía, sabía lo que les ocurría sin que tuviesen necesidad de contarlo. Ella sabía lo que le resultaba fácil y difícil, y conocía el ritmo y la velocidad de cada uno. No podían perderla, tenían que hacer algo. Habían quedado en reunirse en el recreo para hablar del tema. Se sentaron en un círculo a la hora convenida, dispuestos a buscar una solución. Y después de mucho pensar, encontraron la respuesta. Se habían enterado de que sus profesoras volvían de nuevo ese curso con el grupo de los peques y decidieron pedirles que les llevasen de nuevo con ellas a la clase de los patitos. Allí habían sido muy felices, sin responsabilidades ni trabajos difíciles, solo jugar, cantar y dormir la siesta. Desde luego, esa era la solución. Durante todo ese tiempo, Julián, el carpintero del colegio, había estado detrás de ellos construyendo una ventana y los llamó. Les dijo, chicos, venid aquí. Tengo una cosa que quiero que veáis. Y todos corrieron hacia Julián para ver qué es lo que quería enseñarles. Y él les señaló la ventana y les dijo, acabo de construirla. Es mágica. Si os asomáis a ella pidiendo un deseo, podréis ver qué ocurriría si ese deseo se cumpliese. Por supuesto, todos se agolparon alrededor de la ventana y querían pasar todos a la vez y pidieron el mismo deseo, ser siempre patitos. Ahí les vemos con la fantasía mental de poder ser siempre patitos. De pronto, al mirar al interior, se vieron en su antigua clase.
Ahí estaban todos, con sus batas, aunque ahora les quedaban muy pequeñas. Podía verse en una mesa el color rojo, estaban aprendiendo el color rojo. Y estaba Caperucita, una pelota roja, un bote de pintura roja, un pañuelo rojo, unas fresas. Y la profesora les animaba a unir los puntitos de los dibujos con pintura roja. Al principio fue divertido. Todo aquello lo conocían. Y no había ninguna sorpresa y por lo tanto ningún peligro. Pero al cabo de un tiempo comenzaron a aburrirse. Está bien, dijo la profe, cantaremos. Pero las canciones también las conocían y ya no les parecían tan divertidas. Ahora les gustaba más escuchar las canciones de los grupos de moda. Mirando por esa ventana el tiempo pasaba muy deprisa y pronto ellos fueron creciendo hasta el punto de que las sillas y los pupitres se les quedaban diminutos. En el recreo tampoco cabían en el tobogán ni en la casita del gimnasio. Y lo peor de todo es que cuando iban al comedor les cortaban la comida a trocitos pequeños como al resto de los patitos. Y la verdad es que esto ya les daba vergüenza. Los que tenían hermanos o primos empezaron a preocuparse porque todos sabían leer, menos ellos. No podían pedirle cuentos a Papá Noel y si lo hacían, se los tenían que leer sus hermanos pequeños, que ellos sí que habían aprendido. Cuando iban a clase, volvían a cantar las mismas canciones y a repasar otra vez el color rojo, uniendo los puntos con pintura roja. Poco a poco, todos se fueron apartando de la ventana y se acercaron a Julián, que seguía trabajando. Julián, le dijeron, ya puedes cerrar tu ventana. Ya no deseamos ser siempre pequeños. Nos hemos dado cuenta de que queremos aprender muchas cosas, aunque sean difíciles y a veces tengamos miedo. Pero estaremos juntos, nos ayudaremos unos a otros y conoceremos a otras maestras a las que también querremos. Y aprenderemos a leer y a escribir y seremos mayores y carpinteros y profesores y papás y mamás, y ayudaremos a nuestros hijos, porque sabremos lo difícil que es ser pequeño. Queremos conocer otros países y que nos ocurran muchas cosas, unas divertidas, otras no tanto, pero de todas aprenderemos. Gracias, Julián. Y uno a uno fueron pasando a darle a Julián un beso muy fuerte, y Julián sonreía, mientras pensaba que debería darle a la ventana una manita de pintura, ya que volvería a necesitarla el próximo año. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bueno, aquí vemos cómo los niños, los ositos, han pasado otra vez por la ventana, han dejado esa fantasía mental de que siempre podemos quedarnos en la zona de confort, en el lugar que conocemos, como si a los 50 años quisiéramos vivir como a los 25 y nos ponemos las faldas cortas de nuestras hijas y queremos correr lo mismo que nuestros hijos y acabamos con lesiones. Bueno, pues esto es una fantasía mental. Yo podré mantenerme igual que cuando tenía 25, no. El tiempo pasa, a ellos les ocurre lo mismo. Aquí la dejan colgadita en sus perchas y vuelven a ser quienes les corresponden, por la edad que tienen los ositos. Bueno, esta idea, quería trabajar un poquito con este cuento. Los personajes de este cuento, fijaros que son niños muy pequeños, pero están en lo mental. Todo lo solucionan desde la mente, desde la cabeza. Y realmente hay una ilustración que me gusta mucho, que es esta. Ahora os comentaré el significado de la alondra. Ellos están en el recreo, reunidos, buscando una solución. Y después de mucho pensar, encontraron la respuesta. O sea, la encuentran pensando. Pero la alondra les espera en los columpios, en el juego, en el disfrute, que es donde deben de estar por la edad que tienen, ¿no? Bueno, os voy a leer el significado de la alondra del diccionario de símbolos que utilizamos en la cuentoterapia. Que esto es una de las cosas que tampoco hemos comentado, pero cada taller, excepto en el de la muerte, analizamos, suele ser el domingo por la mañana, analizamos un cuento clásico de los maravillosos que os hablaba Carmen y lo hacemos con el diccionario de símbolos. Realmente estos símbolos están dentro de nosotros, es como que el inconsciente colectivo los conoce. Y nosotros, si buscamos en el diccionario y lo encontramos, estupendo, pero está comprobado que si buscamos en el diccionario y no lo encontramos, y buscamos dentro de nosotros, lo encontramos. Realmente todos sabemos lo que significa la hada, la bruja, la luna, el sol, toda la simbología
o nos la podemos imaginar. Y casi siempre, por no decir siempre, acertamos. Eso es algo que a mí me encanta compartir en los talleres, de no depender siempre del diccionario, dejarnos también guiar un poco por nuestra propia intuición. Entonces, este es el significado de la alondra extraído del diccionario de símbolos. El canto de la alondra hace vibrar hasta lo más profundo del alma a quien la escucha y se revela aún más impresionante teniendo en cuenta su pequeña envergadura. Al cantar en pleno vuelo, se ha considerado la personificación de la alegría de vivir, de la felicidad y de la plenitud. Como ave matinal nos llama a despertarnos, nos anuncia lo que va a pasar y nos saca del ensueño de la dependencia. Un mensaje de esperanza, de fuerza y un llamado a la acción, ¿no? Esta es la idea un poco y por qué la alondra está en todas las páginas animando a pasar página a los niños, animando a crecer. Ahora esto no lo muestro muy bien, pero bueno, podemos encontrarla ahí en esta esquinita del cuento, podemos encontrarla sobre todo en todas las páginas. Y bueno, esta es la idea y por eso os animo a siempre que podáis escribir historias. Yo creo que escribir ayuda a entenderse. Yo por lo menos cuando escribo o puedo hablar, puedo contarlo, me entiendo. A veces puedes tener ahí dentro de ti, no sé, ideas, sentimientos, emociones que no sabes muy bien cómo definir. Pero si yo puedo contarlas o puedo escribirlas, me entiendo. Sé que lo he entendido. Esto es algo muy, muy fácil. No sé si continuar. Bueno, que también deciros que este libro tiene que ver con, podríamos utilizar también este símil, de que dentro de cada uno de nosotros hay una parte que desea crecer y vivir aventuras y otra que se querría quedar para siempre en aquella zona de confort que ya conoce. Y en cuentoterapia llamamos a estos cuentos los cuentos de hermanos, porque suele ser un cuento en el que hay dos hermanos y normalmente el mayor sale de la casa o bien porque hay una carencia o porque hay un problema o porque él quiere vivir aventuras. Y el pequeño prefiere quedarse en casa de sus padres, en la zona que ya conoce. De alguna forma el hermano mayor comienza su camino y siempre encuentra algún problema. Por ejemplo, el que estoy pensando ahora, tiene prisionero